Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Detente y Acelera. En esta tarde vamos a conversar un poco sobre un tema de gran interés, tanto para mecánicos como para las personas que están dando sus primeros pasos en el mundo de la mecánica automotriz, propiamente el sistema eléctrico automotriz. Muchas veces este sistema de arranque y carga, que es el que vamos a comenzar a tratar hoy, será culpable del mal funcionamiento de un vehículo. En el mejor de los casos, cuando todo está bien, el sistema de arranque y carga con sus valores, con sus características, nos dará entonces como resultado un buen desempeño del vehículo. El sistema de arranque y carga está compuesto por varios componentes. Tenemos una batería, tenemos un generador que puede ser de dos tipos. En los vehículos que no son modernos, tendremos un generador de corriente directa. En los vehículos más modernos tendremos un alternador como este que tengo por acá, que es un alternador automotriz. Existen también varios tipos. El otro componente que integra el sistema de arranque y carga sería el motor de arranque o arrancador. Vamos a iniciar, en realidad no importa el orden, vamos a iniciar hoy con lo que es el generador, propiamente el principio de funcionamiento de generación. Sirve para los dos, para el generador de corriente directa y para el alternador. Ya luego en programas más adelante iremos viendo cómo funciona cada uno de estos componentes, pero hoy quiero que hablemos sobre el principio, la ley que rige el comportamiento de los generadores. El principio de generación está basado en la ley de Michael Faraday, a quien se le acredita el invento del primer generador en el año 1831. Pongámosle atención, son pocas palabras, pero muy importante el enunciado, y dice: todo conductor sometido a la influencia de un campo magnético variable induce en él una tensión. Variable porque si el campo magnético es fijo, no vamos a tener una tensión inducida, por eso es que está escrito en azul. La polaridad de la tensión generada, depende de la polaridad del campo magnético que lo afecta y del sentido del bobinado. O sea, los espiras de la bobina, ¿cuál sentido tienen de bobinado? El voltaje generado depende de dos cosas: intensidad de excitación y la velocidad en revoluciones por minuto. En los dos casos existe una relación de proporcionalidad directa, de manera que a mayor intensidad de excitación, mayor voltaje generado; a mayor velocidad en revoluciones por minuto, mayor voltaje generado. La frecuencia, que en términos generales el concepto de frecuencia es cantidad de veces que sucede un evento, pero para nosotros en electricidad la frecuencia es cantidad de veces que la corriente alterna va hacia su punto máximo positivo, vuelve a cero, ahora va a su punto máximo negativo, vuelve a cero. Cada vez que hace eso se llama un ciclo completo y a esto le llamamos frecuencia. La frecuencia también es directamente proporcional a las revoluciones por minuto. Por eso puse intensidad de excitación en azul, porque resulta que cuando ajustamos la velocidad en revoluciones por minuto, ajustamos el voltaje generado, también la frecuencia, pero con la intensidad de excitación solo afectamos el voltaje generado. Vamos a ver un video seguidamente que aclara toda esta descripción que dice sobre el principio de generación. Este es el generador eléctrico elemental. Está compuesta la maqueta por un voltímetro, un LED y dos lámparas incandescentes como carga eléctrica. Podemos encender una o las dos lámparas. El
generador está compuesto por dos partes básicamente. Un imán permanente que vemos en esa rueda. Es un imán como todos conocemos. Al acercarle cualquier pieza ferrosa va a ser atraída por el imán permanente, ¿sí? Como por ejemplo este atornillador se ve atraído por el imán permanente. Eso es lo que tenemos dentro de esa rueda gris. En el otro extremo lo que tenemos es una bobina con espiras de cobre. Es esta parte rojiza que vemos ahí al fondo. Es un conductor eléctrico de cobre, es de color rojizo y son muchas espiras, muchas vueltas de alambre. El imán permanente lo podemos observar de nuevo cuando acercamos el atornillador. Ahí se ve el efecto. El atornillador es atraído por el imán. Podríamos soltar el atornillador y no se va a caer. Ahí efectivamente el imán permanente sostiene el atornillador, que está fabricado de un material ferroso con contenido de hierro. El principio básico de este generador es el siguiente. Por la ley del inglés Michael Faraday, todo conductor eléctrico sometido a la influencia de un campo magnético variable induce en él una tensión, un voltaje. Y aquí tenemos los elementos para hacerla cumplir: un imán permanente y un conductor eléctrico, que es el alambre de cobre rojizo que vimos anteriormente. El imán es permanente, no es variable, pero al girarlo se acerca y se aleja del conductor eléctrico de cobre, y entonces el campo magnético ahora sí es variable, de máximo a mínimo, a máximo a mínimo, se hace más grande, más pequeño, y así se induce un voltaje en la bobina de alambre de cobre, que es llevado por esos dos cablecitos que vemos al fondo, rojo y negro, hacia las cargas, que en este caso son las lámparas incandescentes y el LED. El voltaje generado depende de varios factores: la fuerza del imán y de la velocidad en RPM. Más velocidad, más voltaje generado; menos velocidad, menos voltaje generado. Podemos encender solo una lámpara incandescente. Eso significa que menos carga eléctrica. Solo el LED ahora, menos carga eléctrica, y vemos cómo efectivamente es más notorio en el instrumento de medición, el voltímetro. Ahora el voltaje generado es mayor porque tiene menos carga eléctrica. Con las lámparas incandescentes, una, más despacio, más lento, menos voltaje.
Menos velocidad en el generador, menos voltaje generado. Más velocidad, más voltaje y más frecuencia también. Así aclaramos el concepto del principio de funcionamiento del generador, válido para los generadores de corriente directa y para los generadores de corriente alterna. Termino diciendo que existen dos tipos de alternador. Hablemos un poco sobre el concepto de rotor, inductor, rotor inducido. El inductor es el dispositivo donde se produce el campo magnético. Necesitamos un electroimán. Existen dos tipos, rotor inductor, estator inductor. Estoy poniendo en azul rotor inductor porque es el caso de los alternadores automotrices. Rotor inductor es el utilizado en alternadores automotrices y en los alternadores gigantes, que también manejo el tema, de los generadores en las plantas hidroeléctricas. El inducido es la parte por donde se obtiene el voltaje generado. Existen dos tipos: rotor inducido, estator inducido. Pongo estator inducido en azul porque es el caso que nos ocupa. Los alternadores que se utilizan en electricidad automotriz en los vehículos son entonces rotor inductor. En el rotor se produce el electroimán, y estator inducido. En el estator de ese alternador automotriz obtenemos el voltaje generado. En el próximo programa estaremos analizando la constitución del generador y lo que realiza cada uno de sus componentes. Por hoy, muy buenas tardes y sigan acompañándonos en el programa Detente y Acelera.